Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras, hoy desde Viena, Austria. Eso que se ve al fondo es el Museo de Ciencias Naturales que vamos a visitar dentro de un rato. Bueno, pues hemos estado aquí durante unos días de vacaciones familiares y bueno, hemos practicado geocaching, como no puede ser de otra forma. Así que bueno, os vamos a contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia y os contamos a partir de esta experiencia pues un poco los consejos que tenemos para cuando vas a otro lugar que no conoces a practicar geocaching, que hay algunos trucos que conviene conocer, ¿verdad? Sí, sí. Pues venga, vamos a ello. Justo por detrás está el pico de la catedral. Un poquito hacia la derecha y para atrás está la catedral. Ahí tenemos a María Teresa, que está por todas partes, y un camión al lado porque toda Viena está en obras. Sí. Está, como decía Woody Allen en Madrid, ¿qué pasa? ¿Que no encuentran el tesoro? Sí, pues aquí igual. Bueno, vamos a hablar de tesoros. Nos hemos buscado aquí un rinconcito a la sombra de María Teresa, que la tenemos por ahí, para estar un poquito menos al sol y contaros un poco cómo ha sido nuestra experiencia, que ha sido muy buena. Sí, sí. Hemos estado de vacaciones familiares, visitando a una buena amiga que trabaja aquí, esa era la idea principal. Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado? Pues a turismo puro y duro. Sí. Monumentos, fuentes, estatuas. No hemos visitado muchos museos porque no somos muy de visitar museos. Y hemos hecho geocaching de paso. Sí. Teníamos planificado nuestro recorrido turístico y los cachés que se presentaban por el camino pues son los que hemos hecho. No hemos venido a hacer geocaching a cascoporro. Y entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues en primer lugar, que tradicionales hay muy poquitos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que más hay? Y muchísimos. Multis y mysteries. Sí. Multis de N1000 pasos, ¿verdad? Sí, sí. Son imposibles. Horrible. O sea que como turista accidental, que es nuestro caso, olvídate de los multis. Y los mysteries, pues como no los hemos estado preparando antes de venir, Pues ya son difíciles en castellano, en alemán ni te cuento. Esa es otra. Es que la mayoría están escritos solo en alemán, entonces los tienes que traducir para poderlos resolver. En fin, que lo de los mysteries nada. Así que nos hemos dedicado fundamentalmente a los pocos tradicionales que hay, los Earth Cache, Sí. algún lab y los virtuales, porque ahora hay muchos virtuales. Y esa es otra particularidad que hemos encontrado, es que te encuentras que hay virtuales con muchos pasos. Sí, Lo sí. normal que nosotros conocíamos son los virtuales que solamente vas a un sitio, ¿sí? Te haces la foto, buscas el dato que haga falta y ya está. Pues no, aquí hay unos cuantos virtuales que hay que hacer muchos pasos, muchos recorridos, muchas cosas, así que nos los hemos saltado también.
Earth Cachés, pues también nos ha pasado. Hay Earth Cachés como este que está aquí en la puerta del Museo de Ciencias Naturales, que lo resuelves en el momento, ves los datos, buscas la información y ya está. Pero te encuentras con Earth Cachés, hay uno aquí cerca, que te recorre toda la ciudad, pero en kilómetros a la redonda. Así que pues esos también nos los hemos saltado, como es lógico. Fundamentalmente aquí lo que hay es cachés para la gente que vive aquí, o que va a pasar mucho tiempo aquí y que sabe hablar alemán. Sí. Así que como turista pues es un poquito más complicado. Entonces, conclusión para el turista accidental, es decir, el que no va a hacer geocaching a cascoporro. Pues nada, tranquilidad. Hay virtuales, hay suficientes, hay unos poquitos tradicionales, entonces pues bueno, pues vas haciendo los que encuentras por el camino y tan contentos. El problema, si eres un geocacher que lo que quieres hacer geocaching a cascoporro y fundamentalmente quieres hacer cachés y luego si ves algún monumento que está de paso, pues vale. Pues entonces el consejo fundamental es hacer una labor previa en casa de resolver mysteries, todo lo que podáis, porque es lo que más hay. Sí, sí, muchísimo. Entonces, el consejo fundamental cuando se viaja afuera y quieres hacer muchos cachés es hacer una labor previa de estudio de los cachés que hay disponibles, resolver todos los mysteries que se puedan y ya está. Los multis, pues bueno, tienen el problema de que aquí muchos multis son de muchos pasos, entonces se hacen muy largos y te lleva mucho tiempo hacer un multi. Y los labs, pues bueno, los labs tienen el problema, aquí pasa en Viena como nos pasó en Salamanca, que hay muchos lab cachés. Los lab cachés la verdad es que como tampoco nos gustan tanto, al final hemos completado solo 2, pero otros labs lo único que hemos hecho es hacer el punto por el que pasábamos. Y lo malo es que hay tantos lab cachés que las etapas de cada uno de ellos se superponen unos con otros, entonces podrías hacer en el mismo sitio una etapa de 2 o 3 lab cachés y no lo sabes porque no llevas la aplicación abierta. Bueno, pues ya está, pero la experiencia muy bien, ¿no, Lola? Muy bien, fenomenal. Muy bien. La verdad, ciudad es muy bonita. La ciudad es muy bonita, muy ordenada. Está a un tiro de piedra, está Bratislava, ¿verdad? Que hemos visitado también, que es una ciudad espectacular y entonces desde el punto de vista turístico ni la más mínima queja. No, ninguna. Así que nada. Bueno, pues nada, ya con esto ya terminamos y nos volvemos para España y ya ahí nos vemos en el próximo episodio. Sí. Pues venga, hasta pronto. Chao. Adiós.